día de hoy le estaremos presentando las cifras nacionales y estatales con relación al tema del coronavirus. A causa de la pandemia se van a perder en Chiapas en este año un promedio de 3.5 millones de turistas. Para variar, se está preparando ya una nueva caravana migrante en lo que se conoce como el Triángulo de Norte. Gracias al personal de la salud, más del 60% de los pacientes con coronavirus se han recuperado. Esto lo afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 24 de junio del 2020, por supuesto con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla saludamos a nuestro compañero Carlos César. El día de hoy, pues lamentablemente tenemos que poner sobre la mesa otra vez al secretario de Salud del estado de Chiapas. No se le quita la maña de hacer declaraciones que pues únicamente lo están hundiendo en el manejo de la crisis sanitaria. Carlos César. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. El secretario de Salud de Chiapas está López Gatellizando también. Bueno, más adelante vamos a regresar con este tema bastante interesante y va a ver lo que dijo el secretario el día de ayer en su conferencia habitual sobre el tema del coronavirus. Voy entonces de lleno a platicarle cómo está la situación, pero en el plano nacional, los números, las cifras y los datos más importantes que usted debe saber de esta pandemia. El resumen de los casos confirmados del 28 de febrero al 23 de junio del 2020, datos de la Secretaría de Salud están pues confirmando 191,410 mexicanos que se han contagiado desde el 28 de febrero. De este número, 24,387 son confirmados activos, es decir, estas personas que se contagiaron en los últimos 14 días y que por lo tanto todavía pueden contagiar a más personas. Hay 59,106 casos sospechosos acumulados y desafortunadamente la cifra de defunciones sigue creciendo. Se han confirmado 23,377 personas que han perdido la vida. Las cifras en Chiapas del coronavirus están de la siguiente manera. Hasta ayer había 3,758 casos positivos acumulados. Se habían recuperado 2,529 personas y desafortunadamente han fallecido 258 personas también en números acumulados hasta ayer. 96 municipios del estado de Chiapas, de los 124 que hay, ya cuenta con algún contagiado. Eso representa el 77.4% de los municipios de Chiapas. Vamos ahora con mi compañero William Chacón. El día de ayer, usted sabe, se presentó un importante movimiento telúrico de 7.5 de magnitud. Esto activó pues las alarmas en básicamente todos los sectores. Para el caso del sector salud, según los reportes, no hay ningún tipo de daño en las clínicas de atención respiratoria COVID y tampoco en los hospitales generales. Luego del fuerte sismo de magnitud 7.5 registrado la mañana de este martes, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que en las primeras horas después del movimiento telúrico no había notificación de daños en las 13 clínicas COVID, en los 16 hospitales generales ni en los centros de salud. En la conferencia de prensa que ofrece diariamente para actualizar el panorama del COVID-19 en la entidad, el funcionario destacó que afortunadamente, a pesar de la intensidad del sismo, el personal de salud se mantuvo en calma, al igual que los familiares y pacientes, lo que llevó a que no se presentara ninguna eventualidad de consideración. Sin embargo, enfatizó que para descartar daños que pudieran afectar la operación de las clínicas u hospitales en el futuro, tomando en cuenta la alta actividad sísmica en el estado, será una evaluación estructural detallada en los hospitales más grandes, como el Dr. Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. Por otro lado, dio a conocer que en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud identificó 56 nuevos casos,
casos en 33 hombres y 23 mujeres. Además, registraron 5 defunciones. Sobre los casos, indicó que se encontraron 26 en Tuxtla Gutiérrez, 13 en Tapachula, 2 en Arriaga y Chiapa de Corzo, así como un caso en Acapetagua, Benemérito de las Américas, Huehuetán, Jiquipilas, Las Margaritas, Mapastepec, Marqués de Comillas, Mazatán, San Fernando, Suchiapa, Tonalá, Simol y Venustiano Carranza. Sobre las defunciones detalló que se trató de 5 hombres, de 74 años de Chiapa de Corzo, de 78 años de Comitán, de 89 años de Tuxtla Gutiérrez, de 76 años de Tuxtla Gutiérrez y de 50 años de San Cristóbal de las Casas. Con estos últimos números, Chiapas suma hasta el momento 3.758 casos acumulados, de los cuales van 2.529 altas, 350 que siguen en tratamiento ambulatorio, 181 hospitalizados estables, 315 graves, 125 intubados, además registra 258 defunciones, todos estos en 96 municipios. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Al inicio de la pandemia se había dicho que los menores de edad y las personas de la tercera edad pertenecían al grupo vulnerable de ser contagiado con coronavirus. Después las cifras fueron diciendo otra cosa y no hemos visto con mucha frecuencia que estos grupos estén muy vulnerables como se pensaba anteriormente. Sí está afectando, pero no en las dimensiones que se pensaba. Por lo menos en Chiapas, 49 menores de edad han sido contagiados con el coronavirus y 2 han fallecido, reporta el sector salud. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Chiapas registraba hasta el 21 de junio 49 menores de edad contagiados de coronavirus, de los cuales 2 han fallecido, mientras que a nivel nacional el acumulado a la misma fecha es de 4.209 con 80 defunciones. Los datos registrados revelan que de los infantes y adolescentes que contrajeron coronavirus, el 5% perdió la vida derivado de un sistema inmune débil, asma, leucemia, obesidad y enfermedad renal crónica, cuadros preexistentes frecuentes en nuestros pacientes. Todos los pacientes, según la dependencia federal, 31 fueron atendidos de manera ambulatoria y 18 requirieron hospitalización, de los cuales 5 tuvieron que trasladarse a otros estados servicios médicos, 1 a la Ciudad de México y otros 4 a Tabasco. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, el primer deceso se registró el 12 de mayo, tratándose de una menor de 9 años originaria de Chiapa de Corzo que necesitó internamiento debido a un cuadro previo de leucemia. Por otro lado, la segunda defunción fue el 16 de junio. La víctima fue una adolescente de 15 años proveniente de Ixtapangajoya que también requirió hospitalización por un padecimiento asociado, siendo trasladada a Tabasco. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, estos filtros sanitarios que se instalaron en el centro de la capital chiapaneca y que al inicio nos vendieron la idea de que se iban a retirar el pasado 17 de junio, pues desafortunadamente todavía se siguen reportando casos sospechosos de coronavirus en ese espacio. Los filtros sanitarios que permanecen en el centro de Tuxtla Gutiérrez siguen refiriendo casos sospechosos de COVID-19 a la clínica del Poliforum. Al respecto, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento, Alfredo Ruiz Coutinho, señaló que ante la entrada de la nueva normalidad se ha registrado un incremento de movilidad en los filtros y el reporte actual es de 808.600 personas que han ingresado, de los cuales se han detectado 889 casos sospechosos y se han realizado 46 tomas de muestras pruebas COVID-19. Al corte del martes del mediodía se reportó 7 nuevos casos sospechosos. Es necesario señalar que el objetivo del cerco sanitario implementado por las diferentes instancias de gobierno estatal y municipal es precisamente evitar contagios de COVID-19 ante la aglomeración de personas que se da por lo regular en este perímetro de la ciudad. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, Alejandro, pasando a más información, usted sabe que el día de ayer se presentó un sismo bastante importante que sacudió algunas entidades de la República Mexicana, que provocó pues básicamente un tema de pánico en la capital chiapaneca y en algunas regiones también de nuestra entidad, y que los reportes que tenemos es que todavía sigue temblando. Por eso le mostramos estas imágenes. Habíamos hace unos minutos colocado información con respecto a los últimos sismos
Y bueno, también se presentó toda una serie, mire, esta lista de los sismos que han ocurrido en las últimas horas, particularmente entre Pedro Pochutla y Crucecita, que fue el epicentro de este sismo de 7.5 de magnitud, que lamentablemente dejó personas fallecidas allá en el estado de Oaxaca y que, bueno, también dejó afectaciones importantes en algunos monumentos históricos y en otros edificios. Este es el último ocurrido a las 6 de la mañana con 54 minutos de magnitud 4.1, por supuesto menor a lo registrado la mañana de ayer. Y por supuesto también, Alejandro, hubo algunos datos para el caso de Chiapas. Así es, respecto del reporte nacional, nada más déjame agregar, hasta hace unos minutos el Servicio Sismológico Nacional reportó que habían registrado 1.571 réplicas del temblor original de ayer, que fue de 7.5 grados de intensidad. Otro dato que llamó la atención, el temblor que causó muchísimos daños en el 2017, hace 2 años, allá en el centro del país, fue de 7.1 grados y el de ayer fue de 7.5 y no causó la magnitud de daños que causó el de 2017. Desde luego que tienen que ver varias cosas. El epicentro en aquel entonces fue entre Puebla y Morelos, muy cerca del centro, y ahorita el epicentro fue en el estado de Oaxaca, en la costa del estado de Oaxaca, en Huatulco concretamente. Y bien, afortunadamente aquí en Chiapas los reportes oficiales indican que no hubo daños reportados en el estado de Chiapas. La mañana de este martes, después de las 10 horas, un sismo de 7.5 de magnitud sacudió al estado de Chiapas y otras entidades del país, situación que provocó un pánico social en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, en el aspecto local no hubo consecuencias que lamentar según los datos proporcionados por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. En tanto, el reporte que compartió el Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro ocurrió en el estado de Oaxaca, a 23 kilómetros al sureste de Crucecita, el punto turístico más importante en las bahías de Huatulco. A través de su cuenta oficial, el gobernador en la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, informó que se activaron todos los protocolos de monitoreo en cada uno de los municipios de Chiapas, pero afortunadamente no se reportaron afectaciones mayores a consecuencia del movimiento telúrico. Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, también se aplicaron los protocolos de evacuación en las dependencias gubernamentales y no hubo ninguna novedad. Raúl Meléndez Mesa, jefe del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Protección Civil, informó que se activaron sobrevuelos en las 15 regiones de la geografía chiapaneca. Afortunadamente tampoco se reportaron personas lesionadas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Nos comenta nuestro compañero Ricardo López que los transportistas están a la espera de que las autoridades emitan los protocolos de seguridad, pero no solamente los transportistas, también toda la parte empresarial no tiene la certeza de cuándo se va a regresar a la nueva normalidad, y menos la población. Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas del Estado de Chiapas, dio a conocer que este sector está a la espera de que las autoridades sanitarias les den a conocer los protocolos sanitarios para esta nueva normalidad, para seguridad de los usuarios, concesionarios y conductores de las unidades. Informó que a pesar de que las autoridades estatales han dado a conocer que las dependencias gubernamentales están presentando el plan para el regreso a la nueva normalidad, al sector transportista no les han brindado esta información y desconocen en qué consiste el protocolo para el retorno de actividades. En este contexto detalló que hasta el momento en la ruta 108 se han registrado 14 contagios de trabajadores del volante y 2 muertes. El último caso fue hace 4 días. Por ello, este servicio de transporte público en su modalidad de colectivos mantiene un paro de labores indefinido. Indicaron que estarán así. Como ustedes ya saben, 2 compañeros fallecieron y no queremos arriesgar más al personal y a la ciudadanía. Por supuesto, por el momento continuamos en el mismo sentido, no estamos brindando el servicio. Expuso que en este panorama este grupo de transportistas ha puesto por delante su bienestar, así como el de sus familias, antes de tener ingresos, por lo que tampoco existe una fecha en la que puedan regresar a laborar. Por su parte, las autoridades han informado que en breve iniciaría la nueva normalidad y aunque algunas medidas en el servicio de
del transporte público son el uso de cubrebocas obligatorio, mantener la sana distancia entre usuarios, trasladar únicamente a 8 pasajeros, horarios establecidos. Los representantes de ese sector han dado a conocer que se desconoce un plan para el retorno a esta denominada ya nueva normalidad, en la que ya algunas actividades han comenzado a tomar su curso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bien, pues los operativos que se realizan en bares y cantinas también constituyen acciones que dan seguridad a los chiapanecos, dice el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. En su intervención a distancia en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón, el fiscal general Jorge Luis Llaven informó los resultados del operativo de verificación de bares y cantinas y similares en cumplimiento a las medidas preventivas de salud, contingencia COVID-19. Destaca la suspensión provisional de 111 establecimientos y el aseguramiento de 20 por incumplir con las nuevas normas y horarios de funcionamiento. En este marco, Llaven Abarca expresó que un grupo interinstitucional, encabezado por elementos de la Fiscalía del Estado en coordinación con fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, han reforzado las estrategias para garantizar la salud y seguridad de los chiapanecos. Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón, la Fiscalía del Estado se encuentra coordinando el operativo de verificación de bares, cantinas y similares, y en el último corte, con fecha 22 de junio, se ha logrado la suspensión de 111 establecimientos y el aseguramiento de 20 de ellos. Es un resultado contundente para la prevención de contagios y la comisión de delitos, declaró Llaven Abarca. Detalló que los municipios que integran las fiscalías de distrito fronterizo, costa, istmo costa, selva y metropolitano cuentan con el mayor número de suspensiones y aseguramientos. Tenemos que redoblar esfuerzos. Los presidentes municipales deben sumarse a las estrategias de seguridad y justicia que impulsa el jefe del Ejecutivo Estatal. El bienestar de las familias chiapanecas es una prioridad, terminó diciendo Llaven Abarca. Una de las situaciones que tampoco se pueden pasar por alto con el tema del coronavirus ha sido el impacto social. Esto, por supuesto, ya en un tema mucho más familiar e íntimo. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece de coronavirus, pues prácticamente cambia toda la forma, incluso de guardar duelo, de guardarle luto, como se le conoce aquí en el estado de Chiapas, y esta situación también puede desencadenar otros problemas. Aquí la información con Ricardo López. La pandemia por COVID-19 ha impactado en la sociedad en sus diferentes esferas y ámbitos. Para el caso de las personas que han perdido a un familiar por esta enfermedad, el nuevo coronavirus ha golpeado a los rituales del duelo y ello ha desembocado choques emocionales en las personas que están impedidas de despedir de forma adecuada a sus seres queridos. Al respecto, el director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Jesús Valtierra Hernández, señaló que la pandemia ha dificultado el proceso del duelo, por lo que el Centro de Rehabilitación Psicológica Post-COVID-19, ubicado en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, está llamado a resolver el dolor emocional del SARS-CoV-2, que está dejando principalmente en los duelos que están negados habituales. Lamentablemente, una de las características de la pandemia es justamente que golpeó en el corazón de los rituales con relación al duelo por la pérdida de un ser querido. Los familiares están impedidos de realizar estos actos, por lo tanto no se pudo iniciar una reconstrucción emocional para enfrentar el dolor de la pérdida, el dolor que deja el que se va, explicó. También hay un dolor profundo por saber que el que se fue no recibió un ritual de acompañamiento en su partida, de tal suerte que nos imaginamos al que parte en un lugar de déficit, de falta, algo que no llevó consigo y por ello no llegó a su destino final, destacó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bien, el gobernador Rutilio Escandón destacó el hecho de que más del 60% de los pacientes con COVID-19 se ha recuperado. En efecto, al encabezar la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció nuevamente el esfuerzo y trabajo profesional y humano que el personal médico y de enfermería ha demostrado frente a la pandemia de COVID-19, debido a que a la fecha un total de 2.500
29 personas han logrado recuperarse de esta enfermedad, lo que representa más del 60% de los casos registrados en Chiapas. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que de la región sur-sureste del país, la entidad es una de las que menos afecciones y defunciones tiene por cada 100,000 habitantes, gracias a que todas y todos los trabajadores de salud ponen el máximo esfuerzo y el corazón para proteger a las familias chiapanecas. En este sentido, resaltó que se cuenta con los insumos de protección y medicamentos necesarios, el aporte de las clínicas de atención respiratoria COVID-19, que han contribuido a romper las cadenas de contagio, y el Centro de Rehabilitación Psicológica Post-COVID-19, donde se ayuda a superar los efectos del estrés y la ansiedad que produce esa enfermedad. Escandón Cadena señaló que aunque la cresta de contagios está a la baja, es importante no confiarse y seguir acatando de manera estricta todas las recomendaciones que emiten los expertos y científicos de la salud, como el lavado constante de manos, no tocarse la cara y guardar sana distancia, hasta en el hogar. Y si se tiene que salir a la calle, dijo, es preciso tomar precauciones a fin de cuidar y proteger a los seres queridos. Asimismo, el gobernador informó que gracias a la solidaridad de los 3 órdenes de gobierno, del sector empresarial y la sociedad civil, se han distribuido casa por casa más de 300,000 despensas de 25 kilos cada una para la alimentación balanceada de 1,5 millones de personas que viven en situación de pobreza. Además, aseguró, se continúa favoreciendo a la niñez con la entrega de casi 2 millones de raciones diarias directamente en sus hogares. Momento de saludar de nueva cuenta a nuestro compañero Carlos César. El día de hoy vamos a hablar de estas desafortunadas declaraciones de nueva cuenta del secretario de Salud, que únicamente reflejan desesperación y que por supuesto vuelven más cuestionable el tema del manejo de la pandemia. Ya lo hemos recordado por otro tipo de declaraciones y por otro tipo de acciones que contravienen lo que él mismo ha dicho. El día de ayer, a un estilo, en una opinión sumamente personal, me parece hasta infantil, decir que se unta pues aceitito todas las mañanas para que se les revalen las críticas. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, los saludo de nueva cuenta. Pues déjenme decirle que sin haber razón, algunos políticos en Chiapas andan nerviosos. El secretario de Salud no es político, es técnico, pero anda bastante nervioso. No sé si ande preocupado por la situación del Estado, si el mucho trabajo lo tenga ya cansado, el estrés le está pegando, pero no hay necesidad. Al secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, le valen las críticas. Dice que se aplica aceite para que se le resbale cualquier comentario sobre sus acciones y actividades. Su postura desacredita el trabajo que realiza el personal médico y resta credibilidad a las cifras oficiales que diariamente sale a proporcionar en conferencias de prensa. Recordemos que el miércoles 15 de abril pidió una disculpa pública a todos los trabajadores del sector salud, después de que el mismo 10 de abril les había dicho que si no estaban preparados para enfrentar la pandemia, mejor que se fueran a vender tacos, que fueran a venderse sus taquitos. Esa fue la respuesta al personal que únicamente estaba pidiendo materiales y protección para cumplir con su tarea profesional de atender a los infectados por el coronavirus. El 25 de mayo acudió a una cafetería sin cubrebocas. Le tomaron una fotografía, se volvió viral en las redes sociales y dijo que iba a investigar de dónde salió la foto y que demandaría ante la Fiscalía General del Estado a los responsables. Como que ahí dijo iba a investigar y se convirtió en Ministerio Público. El que no quiere ver visiones, tiene que se ponga cubrebocas en plena pandemia y que ponga el ejemplo. No puede pretender exigir a los chiapanecos que cumplan las medidas sanitarias cuando el primero que las debe acatar es el propio tabasqueño. Incluso ayer, por cierto, el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, hizo un balance de 4 meses de la pandemia, señalando que hay, les doy cifras de las que él da, 3.758 casos acumulados y 258 defunciones,
También dice que Chiapas ocupa el lugar número 16 a nivel nacional por número de casos con 3.758, los que ya había dicho antes. Y la posición número 28 por tasa con 69.1 casos por cada 100.000 habitantes. Miren, él dice que Chiapas ocupa el lugar 16. Yo quisiera saber qué significa la palabra confirmados, casos confirmados con casos acumulados. Que alguien me lo explique, algún técnico que sepa de materia de salud. ¿Por qué le digo esto? Porque la Secretaría de Salud Pública Federal ayer dice que el primer lugar lo ocupa Aguascalientes, el segundo lugar Baja California con casos, ¿no? El tercer lugar también la otra Baja California Sur, el cuarto lugar Campeche y el quinto lugar Chiapas. Le repito los números. Dice el secretario de Salud que en Chiapas hay 3.758 casos acumulados y 258 defunciones. La Secretaría de Salud Federal, su informe del 23 de junio, o sea, ayer del 2020, dice Chiapas 3.924 confirmados. El secretario de Chiapas dice 3.758. La Secretaría de Salud Pública Federal dice 3.924 confirmados y 401 defunciones. Aquí nos dice el secretario de Salud 258 defunciones. Por eso yo les pregunto a ustedes, al auditorio, y si algún médico nos pudiera explicar, por favor, que sepa de este asunto, que nos ayude a entender estos números. Porque dicen en Chiapas 3.758 casos acumulados y la Secretaría de Salud Pública Federal dice 3.924 casos confirmados. ¿Alguien miente? Alguien nos debe aclarar por qué existen dos cifras diferentes de casos tanto de la Federación como del Estado en cuanto al COVID-19 en Chiapas. Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues muy interesantes todos esos datos que acabas de dar. Eso es un indicativo de que hay contradicción en lo que está diciendo el secretario de Salud de Chiapas. Ajá. Yo me voy a enfocar a sus palabras, a sus actitudes. Eso de "se me resbala todo" es una frase que usamos comúnmente, que muchos saben qué significa, y significa "me vale un comino todo", ¿no? O "me vale un comino lo que me digas", o "me vale un comino el tema que estemos tratando". Esa es la interpretación de esa frase. Luego entonces, pues, traslademos esa frase al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. ¿Y qué debe estar tratando de decir entonces el secretario? De que no le debe rendir cuentas a nadie, que le vale un comino lo que digan, que no le hace caso a las críticas. Pues fíjese, señor secretario José Manuel Cruz Castellanos, que sí debe usted rendir cuentas a los chiapanecos de cuyos impuestos le pagan su sueldo. Sí debe usted rendir cuentas al gobernador porque él es su jefe. Usted es un subalterno del Ejecutivo. Sí debe usted desempeñar el cargo de manera muy responsable, ¿no? Además, esa actitud es de soberbia. Esas actitudes, las que tú ya mencionaste con toda precisión, casi siempre provienen de personas que no les gusta dialogar y que solo les gusta imponer. Y eso en un político no debe suceder, debe ser lo contrario. Eso es muy malo de un político cuya principal herramienta debe ser justamente el diálogo y los consensos. El señor José Manuel Cruz Castellanos, pues al hacer esos desplantes, pues está haciendo que él esté quedando muy mal parado frente al pueblo de Chiapas. Ya quedó muy mal parado frente al sector de trabajadores de la salud, a quienes los ha ofendido. Habla muy mal de un funcionario público, porque decíamos debería ser más sensible. Le recordamos al señor José Manuel Cruz Castellanos que 30 millones de mexicanos votaron en las pasadas elecciones en contra de esas actitudes precisamente, y de muchas otras, pero también de esas como las que se está él comportando, ¿verdad? Seguramente, y no debemos dejar pasar, seguramente sí realiza un trabajo, ¿verdad? Sí se realiza, se despierta muy temprano, como decía el otro día, se ha de dormir muy tarde, pues sí,
pero no es la manera como debe desempeñarse un funcionario público. Debería ser más empático, debería ser más conciliador, debería ser más susceptible de las críticas, porque las críticas aquí y en China a un funcionario público le deben servir para corregir las cosas que anden haciendo malas, ¿verdad? Así es, efectivamente. Entonces, y además deja entrever aquella famosa frase que tampoco ha dejado muy bien parado a los políticos de ni los veo ni los oigo. Pues más o menos eso es lo que anda tratando de decir, ¿verdad? Solo falta que diga al diablo las instituciones, ¿no? Pues, bueno, pues eso es menospreciar la crítica cuando debería tomarlas en cuenta, es menospreciar a los trabajadores del sector salud, es menospreciar al puesto que desempeña cuando lo debería honrar, estimado Adolfo. Sí, Alejandro, Carlos César, este tema es preocupante y por supuesto esto que tú señalabas, el tema de las cifras de que la autoridad federal da una y que la autoridad estatal da otra. Entendemos y sabemos que algunas instituciones, el ISSSTE, el IMSS, reportan quizás otros datos y la Secretaría de Salud en todo su sistema tiene uno, pero el propio secretario fue el que dijo que iba a haber una plataforma para tener una sola cifra y al rato no hubiera una diferencia abismal, porque ya la hay, tanto en el caso de los pacientes confirmados como en el caso también de las defunciones, esto que tú señalabas. Solamente en el tema de defunciones entre los datos federales y estatales hay una diferencia de 162 muertos, no es poca cosa. Y 166 personas positivos. Ahora, es importante entender que en Chiapas tenemos estos 3.758 casos positivos, ok, pero Carlos, Alejandro, tenemos 11.115 casos sospechosos. Y esto es un número preocupante, porque a estas alturas, pues básicamente a estos ya no se les está aplicando la prueba, y entonces no vamos a saber de estos 11.115 cuántos en realidad son positivos, que se estarían sumando a estos más de 3.700 casos positivos en el estado de Chiapas, y que haría ya un número muy cercano al escenario no deseado, a este escenario que sí pondría en aprieto a las instituciones de salud en el estado de Chiapas. Al secretario, aunque no lo acepte, le duelen, por supuesto que le duelen, y bastante los reclamos que está haciendo el sindicato prácticamente todos los días. Le duele que le recuerden el número de muertos de personal médico de la primera línea que está frente al coronavirus. Le duele que le estén recordando que hay más de 620 enfermeros, médicos y por supuesto de todas las áreas donde están trabajando el personal de salud que se han ido infectando. Le duele que le recuerden el tema de los insumos. Se la pasa hablando casi todos los días del regreso a la nueva normalidad, que es una obligación de las empresas que presenten los protocolos, que si no presentan protocolos no regresan, que van a sancionar, a clausurar, pero la opinión pública todavía no conoce, por ejemplo, el protocolo que va a tener la Secretaría de Economía para la reactivación económica y que se supone pasan por el Consejo de Salubridad. No conocemos cuál es el protocolo que va a tener la Secretaría de Movilidad y Transportes en esta nueva normalidad. Hablo del protocolo, no de lo que se está haciendo ahorita con las medidas de restricción para evitar más contagios, o el tema de turismo, que las cifras de por sí ya son endebles en este tema y que impactan directamente en la economía. No es casualidad ahora que pues se haya anunciado que se van a repartir miles de tratamientos, más de 10,000 tratamientos en diferentes municipios del estado de Chiapas a estas alturas ya de la pandemia, cuando la gente que pudo afortunadamente ir a un médico particular y comprar sus medicinas, pues ya las tienes. Esta situación es lo que ha provocado, pues, Carlos César, una percepción distinta de la población. Y ojo, aquí en este espacio todos los días, para que el secretario no vaya a hablar, todos los días le damos la oportunidad de informar a la gente las cifras oficiales, pero es nuestra obligación también contrastar lo que él dice con los otros números. Y nada más recordar, ¿no?, los otros datos, como se está informando a nivel nacional, que tiene, por ejemplo, la Cruz Roja Mexicana, que un traslado que hace la Cruz Roja Mexicana, que es una institución que solo coadyuva, esto también es importante aclararlo,
pues demora un paciente cuando es trasladado entre 1 y 5 horas para que sea atendido en una de las clínicas respiratorias o una de estas 13 clínicas respiratorias. Imagínate, en ese tiempo la situación se puede convertir fatal. Yo, por supuesto, agregaría también que el secretario de Salud, ya en esta dinámica que trae del aceitito, creo que debería de cambiar de aceite. Parece que no le está funcionando porque básicamente siempre termina cayendo ante las críticas y es muy vulnerable a enojarse con facilidad. Hay que cambiar de aceitito para que tenga mejores resultados. Así es, y qué desatinados los comentarios del señor secretario cuando debía estar concentrado en su trabajo. Y yo nada más diría también, le pediría de favor al secretario de Salud de Chiapas, en vez de ponerse aceitito, que nos aclare esta duda, ¿sí? Él habla de 3.758 casos acumulados, así le llama aquí, acumulados, y en México dicen confirmados. Entonces, son 3.758 casos acumulados y 258 defunciones en Chiapas, dice la Secretaría de Salud del Estado. La federal dice 3.924 confirmados y 401 defunciones. Que nos aclare, a lo mejor hay alguna confusión de la autoridad federal, o qué trata de esconder el secretario de Salud, ¿por qué anda molesto? ¿Será que personalmente está perdiendo algunos milloncitos de pesos? Acuérdense que es la Secretaría de Salud la que da los permisos o las concesiones para la operación de bares, cantinas y antros en Chiapas, que es un excelente negocio, Alejandro. Pues sí, recordemos pues que los políticos de la clase política, válgase la redundancia, del pasado, eran muy dados a esos desplantes de soberbia. Sencillez, señor secretario, es lo que reclamó la gente en el pasado reciente y es de lo que espera de sus funcionarios actuales. Está el secretario de Salud en uno de los puestos claves para el estado de Chiapas. Por supuesto que no es su culpa que haya recibido una secretaría tan endeble, porque históricamente las administraciones pasadas prácticamente desmantelaron el sistema de salud, pero sí es su obligación trabajar en este tema, aceptar, por supuesto, las críticas. Está en un cargo público y esto es normal, vengan o no vengan de personas que tienen intereses, lo tienen que tomar con calma, porque esto de la pandemia todavía va a dar mucho de qué hablar. Carlos César, ¿algún comentario final? Pues nada más decirle al secretario de Salud de Chiapas que se ponga a trabajar, que le dé el material y el equipo necesario a los especialistas, a los médicos, enfermeras y enfermeros, camilleros y todos los que intervienen en este asunto, en este momento que lo necesitan, porque pues están anunciando que van a seguir haciendo manifestaciones. Mientras ellos se manifiestan, la gente necesita la atención médica, pero si ellos no tienen también la protección necesaria, pues lógicamente que quieren protegerse. Adolfo, Alejandro. Sí, por supuesto, ya veremos en qué termina este asunto. Por cierto, los sindicalizados en varios hospitales colocaron lonas bastante grandes con la imagen del secretario, con este reclamo constante. Carlos César, abrazo, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable Victorio, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César, buenos días. Hasta mañana, Alex, buenos días. Bueno, vamos a más información. En unos minutos más le tendremos algunos datos que están fluyendo de última hora sobre una persona presuntamente sin vida sobre el centro de Tuxtla Gutiérrez. Estamos recabando esta información. Ya un equipo se desplazó hacia esta parte de la ciudad. Es importante, Alejandro, decir que afortunadamente en medio de la pandemia también tenemos cosas buenas que contarle y que también se lo vamos a informar en los siguientes minutos, y que hace referencia pues a este grupo de personas que sale a las calles, que trata de repartir lo poco que tiene, que trata de ayudar también a la gente que está en situación de calles con algo que es bastante significativo y que es regalar un plato de comida. Aquí le vamos a presentar la información y posteriormente vamos allá a entrar con el tema de esto que le decía yo, esta persona presuntamente muerta en el centro de la capital chiapaneca. Estamos recabando información.
Comida Calientita es una iniciativa ciudadana que nació de manera personal repartiendo tortas en la vía pública que desde el 19 de abril han entregado más de 2,000 platos de comida a personas en situación de calle. María Elena Paz, coordinadora de esta iniciativa, comentó que la idea era repartir comida caliente principalmente a personas en situación de vulnerabilidad que no tienen recursos ni siquiera para alimentos básicos y tampoco tienen un espacio para elaborar sus alimentos, por lo que las despensas no aplican. Al observar que ciudadanos, organizaciones y el gobierno empezaron a repartir despensas, lo cual es de reconocerse, se enfocó a las personas en situación de calle. Después de iniciar con las tortas, fue que amigos suyos comenzaron a aportar insumos y recursos para repartir comida. Invitó a la población que desee contribuir con donaciones. A quien conozca una familia que requiera ayuda o sumarse como voluntarios, pueden contactarlos en Facebook en el perfil Alimentaria Comida Calientita o bien sumarse a otros grupos que también están realizando una labor humanitaria en estos tiempos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En algunas regiones de Chiapas, como en la zona selva, las personas están pidiendo ayuda alimentaria. Habitantes de la zona selva de Chiapas, específicamente de Salto de Agua y Palenque, lanzaron un llamado enérgico a las autoridades para que se cumpla con el compromiso de entregar los apoyos alimentarios anunciados. Los solicitantes externaron la necesidad urgente que están pasando las familias derivado de la escasez de alimentos causados por la contingencia de la pandemia de SARS-CoV-2, la cual ha afectado a los empleados al quedarse sin recursos para el sustento de su hogar. Dentro de este contexto, familias señalaron que no tienen comida y un sinnúmero de personas no cuentan con los insumos para enfrentar algún contagio por el nuevo coronavirus. Apuntaron que esperan que el delegado del DIF regional Región 13 Maya, Hamilton Hernández Esteban, cumpla con entregar este 25 de junio los apoyos de alimentación. Externaron la mala situación que están pasando las miles de familias de la zona ante los altos índices de contagios de COVID-19 y cero apoyos a las familias afectadas que han intentado permanecer en casa, pero en estos momentos resulta más difícil pues no hay trabajo ni alimentos para brindar seguridad a nuestros hijos, remataron. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Los empresarios y por supuesto la sociedad en general esperan que con esta ya palabra tan mencionada ahora, la nueva normalidad, se puedan recuperar los miles de empleos que se han perdido en el estado de Chiapas. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chiapas, expuso que si bien es cierto la realidad que se vive por el tema de desempleo y cierre de establecimientos, una vez que la normalidad retorne, la mano de obra será requerida, por lo que se prevé que los empleos puedan recuperarse. El empresario dio a conocer que luego del cierre de negocios en Chiapas, derivado de la pandemia por COVID-19, restauranteros aseguran que esperan devolver los empleos perdidos durante la contingencia a todo el personal que se ha quedado sin trabajo. Tan solo esta industria en la entidad ha generado más de 10,000 empleos y beneficia a igual número de familias que en estos momentos están padeciendo por esta situación, ya que tampoco han recibido algún tipo de apoyo económico o de despensas. En este sentido expuso que por supuesto ahorita fue nada más un periodo de descanso para algunos, pero obviamente la mano de obra capacitada es fundamental para cualquier restaurante. En esto también debemos de ponernos a pensar, ya que todas las empresas necesitan del trabajo de los meseros, cocineras, repartidores y todo este personal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Cada vez se confirma más que el sector turístico va a ser uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. En Chiapas se está calculando ya que dejarán de venir 3.5 millones de turistas, precisamente por esas causas, durante 2020. Las consecuencias que dejará el coronavirus y el retraso en la nueva normalidad se traducirán en la caída de 3.5 millones de turistas que no llegarán a Chiapas en este año ante la falta de condiciones sanitarias, situación que también agudizará en la economía local, así lo revelan las estimaciones que tienen los empresarios de agencias de viajes en la entidad. La emergencia en materia de salud, así como todas las restricciones en los diferentes sectores sociales y productivos, provocaron que los empresarios del ramo turístico perdieran
suspendieran toda la temporada de Semana Santa y verano. Mientras que el semáforo no cambie de color, no habrá periodo vacacional. Es importante señalar que las cifras oficiales señalan que entre visitantes locales del interior de la República y del orden internacional, Chiapas recibió más de 5.300.000 personas en los últimos 12 meses, pero ahora el panorama ha cambiado de manera radical a consecuencia del virus, y si las condiciones lo permiten, en lo que resta del año apenas estarían arribando en la entidad 1 millón de turistas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Lo han dicho los empresarios, aunque quieran, básicamente el retorno de visitantes al estado de Chiapas va a venir marcado por el semáforo coronavirus. Si bien es cierto que en el estado de Chiapas algunos hoteles han comenzado a abrir sus puertas, no significa que se esté dando una reactivación en el tema turístico, ya que la conectividad aérea sigue reducida hasta en un 75%, además de que el semáforo por la contingencia sanitaria continúa en rojo, por lo que representantes de ese sector también reconocen que los protocolos sanitarios apenas se están conociendo e implementando. Al respecto, Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en la entidad, dio a conocer que en el caso de los turoperadores y guías de turistas están a la espera de que el semáforo cambie de color para comenzar con la reanudación de las actividades, por lo que todas las fechas que se han dado a conocer previamente sobre ese tema en concreto no son acertadas. En este sentido, recordó que en algún momento les dijeron que el sector turístico retornaría para el mes de mayo, luego para junio, pero la realidad es que no existe una fecha, ya que a su consideración esto será determinado por el comportamiento de la misma enfermedad. A pesar de ello, expuso que algunos hoteles están abriendo sus puertas para recibir no precisamente a turistas, sino a viajeros por temas laborales o doctores y enfermeras que están siendo requeridos en los diferentes hospitales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mucha gente, principalmente la gente mayor, ha de haber escuchado el nombre de la marimba Reina Frailescana, muy famosa durante mucho tiempo. Pues desafortunadamente acaba de fallecer su director, quien durante 40 años estuvo al frente de esa marimba orquesta internacional. Ramiro García Urbina, quien por más de 40 años fungió como director de la Internacional Marimba Orquesta Reina Frailescana, falleció a la edad de 68 años en su natal ejido San Pedro Buenavista por causas naturales. El extinto fue hijo de Victorio García, el primer director, arreglista y solista de la mencionada agrupación musical, que en el año de 1970 recibió por parte de la disquera Zodiaco el disco de oro por miles de copias vendidas de discos Cartas Marcadas, que incluía la melodía del mismo nombre. A don Ramiro García Urbina le sobrevive su esposa María Pérez, así como sus hijos Roilán, Ramiro, Lorena, Lisbeth y Luis Alberto. El pasado 25 de febrero, en el marco del Carnaval Villacorso, se presentó junto a la Internacional Marimba Orquesta Reina Frailescana, lo que fue su último concierto. En septiembre de 2016, el Consejo de Cultura Frailescano le entregó un reconocimiento por formar parte de un grupo de destacados marimbistas íconos en la región. Bueno, vamos a más información. Tenemos en el centro de la capital chiapaneca, nuestro compañero Marcos Osorio nos va a mandar imágenes en tiempo real de lo que está sucediendo en estos momentos. Observamos ya algunos cuerpos de seguridad que están en esta zona por esta persona que le decíamos que lamentablemente encontraron sin vida. Básicamente lo que se alcanza a observar es esta cinta en color amarillo que indica un tema de precaución. Al fondo, los elementos policíacos, estamos todavía recabando los generales de este tema que por supuesto genera zozobra. Está la persona en la parte de la banqueta de este banco sobre la avenida Central y Tercera Poniente, desafortunadamente ya sin vida. Y lo que alcanzamos a observar es que todavía no hay interrupción en el tema de la afluencia vehicular. Ahí se alcanza a ver un poco esta persona, le decía yo, son imágenes en tiempo real de lo que está sucediendo, Alejandro. Presumiblemente es un indigente que pudo haber fallecido. Estamos ahí en la avenida Central y Tercera Poniente, ahí se encuentra una institución bancaria
y nuestro compañero Marcos Osorio pues, nos está mandando estas imágenes. Como bien señalaba Adolfo, ahí están ya algunos policías, seguramente pues falta porque lleguen los paramédicos o algún médico que certifique qué es lo que pasó con esta persona. Y desde luego también sabremos después, y lo daremos a conocer en su oportunidad, la identidad de esta persona y si efectivamente se trata de un indigente, Adolfo. Sí, perfecto. Más adelante en la segunda emisión le tendremos todos los detalles de este acontecimiento. Cambiamos de información, vamos a esto que también ha sido noticia en las últimas horas, que básicamente tiene que ver con los agarrones que hay entre la Presidencia de la República y los consejeros del INE. Algunos representantes en organismos locales dicen que se trata de una situación normal en vísperas de las elecciones. Después de que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que será un guardián de las actividades del Instituto Nacional Electoral previa a las votaciones de 2021 y de que el personal del organismo respondiera que ya existen vigilantes en los comicios, Martín Darío Cázares Vázquez, representante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, consideró que los agarrones entre los propios consejeros y consejeras, así como la clase política, son normales en vísperas de que las votaciones están a la vuelta de la esquina. En su opinión, no se trata de una guerra en contra del instituto o de quienes lo dirigen. Sin embargo, dijo que los funcionarios electorales tampoco son un cheque en blanco y merecen que su actuar sea monitoreado. Es normal, dijo, que las miradas estén sobre los servidores públicos, pues los partidos políticos y la misma sociedad demandan una participación ciudadana libre, democrática y nutrida en las votaciones, actividad que permite la renovación de autoridades en los 3 órdenes de gobierno. Sobre los temas que han generado polémica, particularmente con la desaparición de órganos públicos locales, reducción de consejeros y consejeras en el INE, la duración en el cargo y hasta el salario para quien ocupe la presidencia de este instituto, propuestas que han venido por diferentes personajes de Morena, respondió que son posturas que representan a diferentes políticos dentro de un mismo partido, pero que no significa una postura unánime. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Este asunto de los migrantes que durante mucho tiempo fue tema de conversación, de noticia, de críticas políticas, pues está dando de qué hablar nuevamente. En medio de la pandemia dicen que están organizando ya otra caravana para que lleguen a México y traten de cruzar a los Estados Unidos. En medio de la pandemia por el coronavirus, en las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica se organiza una nueva caravana de migrantes que pretende llegar a los Estados Unidos. En redes sociales y por vía telefónica de WhatsApp se convoca a las reuniones para salir el 30 de junio con rumbo a la frontera con México, en donde la vigilancia de las autoridades federales ha disminuido en forma considerable, incluso algunos puestos de control han sido levantados ya. Los migrantes saldrán de Honduras, aunque señalan que se les sumarán personas de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cuba, quienes afirman que salen de su país a causa de la pobreza, marginación, desempleo, la violencia y la persecución de que son objeto. De acuerdo con un reporte del Centro de Dignificación Humana dedicado a la protección de migrantes, la crisis económica y la violencia son los que más están propiciando los éxodos masivos de personas. A raíz de la pandemia por el COVID-19, Guatemala cerró sus fronteras y con ello la llegada de extranjeros hasta el territorio mexicano disminuyó en forma considerable, aunque no ha parado en forma definitiva. Ante el anuncio de la nueva caravana, el gobierno federal podría reactivar los controles tanto en la frontera de Suchiate como en las carreteras de la región para, en su caso, impedir el paso de los extranjeros hacia el norte del país. Le comento esta información que lamentablemente tiene que ver con 2 personas muertas en este tramo carretero de La Chuapa Raudales. Información que nos hace llegar Ramiro López. Le comento que con más de una decena de impactos de bala fueron ejecutados 2 personas que posteriormente fueron encontradas en el interior de una camioneta con placas de la Ciudad de México en el kilómetro 37 de la carretera La Chuapa Raudales. Lamentablemente este tramo carretero ha sido sumamente peligroso. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, donde al parecer se trata de un ajuste de cuentas entre miembros de bandas delictivas
que dieron alcance a sus víctimas para rafaguearlos, haciéndolos salir de la cinta asfáltica donde murieron los dos sujetos todavía no identificados. Las corporaciones policíacas de Chiapas y Veracruz dieron fe de los hechos, iniciando pues las investigaciones del caso para determinar y deslindar responsabilidades. Vamos a más información. Aquí le presentamos los acontecimientos más importantes del estado de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada de la versión impresa de este miércoles 24 de junio, destacando que afortunadamente más del 60% de los pacientes con coronavirus han sanado de acuerdo con la información que comparte el gobierno del estado. Lamentablemente el sismo de 7.5 de magnitud que tuvo su epicentro en Oaxaca dejó en ese estado 5 muertos. En Chiapas no se reportaron daños. Se está informando que se está listando ya una nueva caravana de migrantes desde el Triángulo del Norte. También en la contraportada tenemos información importante el día de hoy y tiene que ver con actividades deportivas, de la natación, del tema del confinamiento, del tema del e-racing y por supuesto también de la nota roja a través del reporte 4. El día de hoy, desafortunadamente otra vez, armados arrebataron 200,000 pesos a un cuentaviente. ¿Cómo tienen información privilegiada los delincuentes para realizar este tipo de atracos? Y por supuesto algunos temas que tienen que ver con el coronavirus en materia de prevención. El lado más amable de las noticias, cultura y espectáculos a continuación. Ámbar Luna Quintanar ha estado invitando a ser parte del taller en línea Prácticas de la Ternura, en el que explora las furias, fuegos y ternuras, cuya primera sesión tendrá lugar este 4 de julio, por lo que los interesados pueden pedir informes al número 442-449-4553. Es a través del citado taller Prácticas de la Ternura, cuyas sesiones continuarán el día 11, 18 y 25 de julio y 1 de agosto, donde explorará los diálogos generados a partir de ese encuentro para integrarlos a sus procesos de creación, producción y relación personal y profesional. Las clases de dicha actividad se llevarán a cabo en línea, modalidad que la maestra ha implementado con la situación del coronavirus que desde hace meses mantiene en sus hogares a la mayoría de la población. Respecto a esta situación, a la investigadora se le cuestiona si el coronavirus cambiará el proceso de hacer danza a lo que expone. Me parece que va a cambiar en todo término de relaciones sociales de interacción y sin duda eso incluye a los modos de hacer danza. Ahora hay mucho temor respecto a estar cerca de otras personas y ese temor es todavía mucho mayor al tocar, abrazar o bailar con otras. Entonces creo que sobre todo en el terreno de los espacios públicos, la danza y la coreografía vamos a enfrentar grandes retos, comentó. En ese sentido, cree que los saberes de la danza aporta van mucho más allá del terreno de lo estético y se inscriben en el cuerpo, que podríamos aportar muchísimo a este proceso de regreso escalonado a los espacios de convivencia, a través de la generación de consecuencia corporal, autoconocimiento y escucha del cuerpo, conciencia espacial, que son términos con los que coloquialmente no estamos relacionados, pero que tendrían que ser mucho más socializados en esta nueva normalidad que se está vislumbrando. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Aunque pareciera que el joven cantante Justin Bieber por fin encontró la estabilidad en su vida, los problemas llegan una vez más, pues ahora un influencer lo acusa de abusar sexualmente de ella. Pero este no sería el único caso que se le adjudica al vocalista y al parecer se habría dado en la etapa más rebelde, donde el consumo de drogas y alcohol le eran algo habitual. Primero fue el testimonio de Danielle, una chica que según su relato fue violada, por lo que su confesión dio vuelta en las redes sociales. Ahora quien se sumó a las acusaciones es Katie, una influencer americana que narró lo que vivió en 2015 de la siguiente manera. Igual que Danielle, fue asaltada sexualmente por Justin Bieber, manifestó en su cuenta de Twitter. El relato señala que ella fue como fan a verlo a Nueva York junto con otras fanáticas. En las altas horas de la madrugada fue que el guardaespaldas de Justin fuera del hotel la encontró atractiva y le dio su número. Posteriormente la contactaron y la ingresaron a su habitación junto con otras chicas. Allí ella recibió soqueteos sin su consentimiento y el cantante la hizo suya, pero no denunció por miedo. Ante esto, el canadiense afirmó en su cuenta de Twitter que eso no es cierto, ya que en ese momento estaba en pareja con Selena Gómez y tiene pruebas contundentes de que eso es totalmente falso. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. A ver qué nos tienen preparados nuestros compañeros en la sección de deportes.
En una octava fecha de alarido, Alex de Alba impuso condiciones en el óvalo del Atlanta Motor Speedway, llevándose la bandera a cuadros y reafirmando sus intenciones de coronarse campeón del Serial e-Racing de la Trucks Virtual México Series. Un intrépido rebase le permitió llevarse la bandera a cuadros y lograr un triunfo que lo tiene prácticamente en un mano a mano por el título con Víctor Bardales, mientras que por el tercer lugar del podio pelean Miguel Mier, Noel León y Jerry Robles. Por su parte, el piloto chiapaneco Juan Antonio Reyes tuvo un gran desempeño en Atlanta tras partir en el lugar 24 de la parrilla y cerrar en el top 10 del evento con la sexta posición, su mejor resultado en lo que va de la actual temporada. Y el también piloto de sangre chiapaneca Rubén Robelo, quien arrancó en el puesto número 28, logró un honroso 12º lugar. El próximo 29 de junio se llevará a cabo la novena y penúltima fecha del Trucks Virtual México Series. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La natación, además de ser un deporte muy completo y donde se ha dado grandes historias de éxito, es también una herramienta necesaria para la seguridad acuática de niños pequeños, según lo consideró la entrenadora Mónica Anzueto, quien compartió recomendaciones acordes a la época de verano. Si bien dijo se vive una época de confinamiento en casa en la actualidad, no hay que bajar la guardia y es necesario que los padres mantengan una supervisión constante y responsable de sus hijos, más aún si se cuenta con piscinas o cualquier depósito de agua en casa que no esté debidamente cerrado o vacío. El especialista en natación para bebés y niños pequeños del Club El Delfín aseguró que la seguridad acuática cobra vital importancia, pues si bien el agua nos brinda alegría, relaja, refresca y ofrece muchas emociones maravillosas, también puede ser un medio peligroso. El tip más importante de seguridad acuática a seguir, reveló, es la supervisión constante, sobre todo que los padres no tengan distracciones de por medio como teléfonos o tabletas, pues los ahogamientos son eventos silenciosos y que suceden rápidamente. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Las luchas asociadas a disciplina que ha dado grandes campeones nacionales e internacionales para el deporte chiapaneco atraviesan un difícil momento y un panorama no menos complejo por delante ante la actual contingencia de salud que desató el COVID-19. El entrenador Quintín Gerardo Vázquez, quien ha forjado a campeones juveniles como Emilio Pérez y Víctor Méndez, reconoció que la situación es muy compleja y de momento la prioridad es la salud de los atletas. Paramos prácticamente al 100%, indicó el entrenador, quien desde el inicio de la contingencia distribuyó las colchonetas de entrenamiento y pesas entre sus pupilos a fin de que pudieran mantenerse en forma en sus hogares tras haber cerrado el gimnasio el pasado 25 de marzo. Sobre los eventos programados para este año, el experimentado entrenador dijo que aún no hay nada en concreto, pues de momento ya fueron cancelados los Juegos Deportivos Escolares de este año y solo existe rumor de que los Juegos Nacionales CONADE se podrían efectuar en el mes de octubre en Nuevo León, lo cual a su entender es difícil suceda. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tan solo una semana de que termine el mes de junio, más gimnasios han comenzado a abrir sus puertas sin tener la aprobación de las autoridades, por lo cual han lanzado invitaciones para que las personas se enteren de que ya reabrieron. Sin embargo, estas peticiones han sido rechazadas por los atletas, quienes afirman que un regreso sin aprobación será peor y traerá más consecuencias. Al no haber una respuesta positiva por parte de las autoridades, más dueños de gimnasios pequeños han decidido volver a la actividad de manera clandestina, por lo cual se realizaron los avisos para dejar en claro que el regreso a su recinto ya era permitido. Sin embargo, dichos avisos molestaron a más de un atleta, quienes no dudaron en exponer estos lugares para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Como era de esperarse, la invitación no fue lanzada a través de la página oficial de dichos gimnasios, sino que vía WhatsApp los líderes de los lugares tomaron los números de las personas que anteriormente estaban inscritas y realizaron la invitación para así no ser denunciados. No obstante, no contaban que dicha actitud no sería del agrado de todos, pues hubieron múltiples denuncias por parte de los atletas, quienes invitaron a más a sumarse y a denunciar este tipo de acciones indebidas que solamente ponen en peligro el retorno a la actividad de manera normal. La sorpresa por parte de los dueños de estos gimnasios fue cuando una cuenta muy popular en Instagram que se dedica a denunciar a las personas que no respetan el confinamiento comenzó a apoyar a estos atletas para hacer más fuerte el mensaje y que llegara a todos los tuxtlecos. Por lo anterior, varios líderes de gimnasios comenzaron a decir que fueron hackeados y que ellos se mantenían respetando la cuarentena sin abrir su recinto hasta que las autoridades dieran lo contrario. Informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. A pesar de que los parques más importantes como Cañahueca, Joyomayo, Del Oriente, Fundamat, entre otros, están a nada o ya alcanzaron la cifra del trimestre de inactividad, en el lugar de patinaje apenas se está alcanzando el bimestre de haber sido clausurado debido a la poca actividad que se vivía dentro del sitio aún antes de la pandemia.
El pasado 20 de junio, el recinto deportivo de patinaje y ciclismo Noquis cumplió la cifra de 2 meses de haber sido clausurado. A pesar de que en este lugar solamente se necesitó un cartel de prohibido el paso, las autoridades confirmaron que al igual que los demás sitios, el parque se encuentra cerrado desde abril 20 y continuará así hasta que lo dictaminen los oficiales. Cabe señalar que dicho lugar había estado abandonado por varios meses y únicamente era el sitio preferido de los jóvenes quienes llegaban a ingerir bebidas embriagantes, así como sustancias tóxicas, según comentarios de los mismos habitantes. No obstante, en las últimas semanas se crearon programas de apoyo, así como equipos deportivos, para evitar que se hiciera un mal uso de este recinto. Hasta el momento no ha habido reportes de que en este parque se haya dejado de cumplir la norma de clausura y aunque no exista más que un solo cartel en donde se prohíbe el paso, los atletas que llegaban al lugar y los equipos que entrenaban en el recinto han sabido respetar el señalamiento con la esperanza de que las acciones puedan volver pronto, informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. Bueno, rápidamente antes de despedirnos le cuento la situación climatológica del estado de Chiapas. El mapa lo observa usted en 3 colores. Mire, sobre Chiapas y Tabasco va a haber un fuerte flujo de aire húmedo del sur y sureste sumado a la llegada de la nueva onda tropical número 9 que va a favorecer lluvias muy fuertes con posibles aisladas a intensas. Tome por supuesto sus precauciones y nosotros con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerden, punto de las 2 de la tarde le tendremos más información a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos, cuídense por favor. Nos vamos con temas preventivos. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacama, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Escomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.